Y a lo mejor se les hace un poquito extraño o no conocen siempre que vamos por primera vez a algún lugar o estamos por primera vez en algún lado, pues a lo mejor no sabemos lo que va a pasar o qué hacen ahí y a veces hay curiosidad. Bueno, pues en este momento nosotros siempre reflexionamos, hay un momento dentro de este servicio que reflexionamos en la palabra de Dios, porque nosotros creemos, hay mucha gente que dice, yo he escuchado a muchísimos padres que dicen, ¿quién me hubiera dado un manual para poder educar a mis hijos? Nadie me dio un manual, no sé cómo hacerle. Pues déjenme decirles que Dios sí nos dejó un manual, y nos dejó ese manual que se llama Biblia, nos dejó la Biblia como un manual. Nada más que a veces nosotros pensamos que la Biblia es un libro viejo, un libro que es religioso, un libro que no nos sirve para nada, pero es porque no lo conocemos. Y por eso nosotros en esta iglesia lo que hacemos cada domingo es reflexionar acerca de la palabra de Dios. Pero antes de entrar a esa reflexión, déjenme, porque vamos a hablar acerca de los niños. Jesús ama a los niños. Allí hay un letrero que dice, Jesús te ama. Y ese es para todos, pero en especial para los niños. Yo le he titulado esta reflexión así, Jesús ama a los niños. Quiero que escuchen esto que saqué de una enciclopedia de la educación de los niños. Dice así, los primeros años de educación son cruciales porque sientan las bases para el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños, impactando directamente su potencial a lo largo de la vida. Sí, los primeros 5 años son importantísimos en la educación de los hijos. Durante ese periodo el cerebro experimenta un crecimiento rápido, formando conexiones neuronales que son fundamentales para el aprendizaje futuro y desarrollo en general. Eso es muy importante. Ahora, voy a leerles 2 cositas más bien importantes. El cerebro de un niño forma conexiones neuronales a un ritmo acelerado, durante los primeros años. Es muy rápido, creando una base sólida para el aprendizaje y el desarrollo. Escuchen este último dato. La plasticidad cerebral o la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar es mayor en la infancia, lo que facilita la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos. Entonces, ¿cuándo aprende una persona algo de una manera más rápida? ¿Cuándo se le queda más en su mente? En la infancia, en los primeros años de su vida. Es crucial. Por eso hay un versículo en la Biblia que está en Proverbios 22:6. Proverbios es una parte de la Biblia donde dice así: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos instruir a nuestros niños, a nuestros hijos desde que son pequeños en el camino de Dios, y no estoy hablando de ser religiosos, sino de los valores que salen de la palabra de Dios. Porque todos los que estamos aquí conocemos y sabemos cuáles son los 10 mandamientos. Díganme un mandamiento. No robarás, por ejemplo. Y si yo desde pequeño le enseño a mi hijo a que no robe, eso se le va a quedar grabado ¿dónde? En su mente. Y aun cuando él crezca, él va a crecer con eso y va a ser un ciudadano ejemplar, va a ser un ciudadano honesto. Porque estoy desde chico enseñándole. Pero si desde chico le enseño groserías, desde chico le enseño cosas incongruencias en la casa, le digo no robes, pero yo robo, pues también se le va a grabar en su corazón. Es muy importante. Por eso el pasaje que leímos en Lucas, aquí lo van a poner nuevamente en Lucas 18, fíjense lo que dice: traían a él los niños para que los tocase. ¿A quién se refiere aquí? Aquí hay 2 cosas. ¿Quién traía a los niños? ¿A dónde? Los papás traían a los niños ¿a dónde? Con Jesús. Entonces, ¿quiénes son los responsables de traer a nuestros hijos a que puedan tener los valores que emanan de la palabra de Jesús, de la palabra de Dios? Nos corresponde a nosotros como padres. Cuando crecen nuestros hijos y nuestros hijos son exitosos, pues es porque nosotros los guiamos a buen puerto. Pero cuando nuestros hijos crecen y nuestros hijos fracasan, en gran parte ¿de quién fue culpa? Y ahora nosotros le hemos dado esa responsabilidad a los celulares, a las tablets, al internet, a los drones, a los juguetes, a las escuelas,
Ay, es que mi hijo, una vez escuché a un niño que dijo una majadería, aquí en el templo, en las clases dijo una majadería, bueno, no en este lugar, en otro lugar, y entonces se le preguntó a ese niño, pues el niño dijo que lo había escuchado en su casa, y después cuando se le preguntó a los papás que por qué había dicho esta palabra, pues los papás dijeron, no, es que lo aprendió en la escuela. Pero ¿de quién es la responsabilidad entonces? Ahí dice, traían a él, a los niños. Fíjense qué curioso, porque siempre que Jesús, se menciona en la Biblia varias veces que Jesús, por ejemplo, tocó a un leproso. Cuando Jesús tocó al leproso, ¿qué pasó con ese leproso? Dice que Jesús tocó a la suegra de Pedro, que estaba enferma. ¿Qué pasó cuando Jesús la tocó? Tocó al hijo de la viuda de Naín. ¿Qué pasó cuando la tocó? Cuando tocó a ese muerto. Entonces, siempre que Jesús toca a alguien, el toque de Jesús siempre va a ser para bendición, siempre va a ser para bien. Entonces, cuando nosotros traemos a nuestros hijos y los acercamos a Jesús, ¿qué va a pasar? Va a ser de bendición. Siempre va a ser de bendición. Ahora, dice ahí, vamos a poner el pasaje nuevamente. Dice ahí que pasó algo, viendo los discípulos de Jesús, ¿qué cosa hicieron? Siempre que alguien se oponga a que los niños vengan a Jesús, a que los niños vengan a Dios, el mismo Dios los va a reprender. Aquí, ¿qué hizo el Señor Jesucristo cuando los discípulos reprendieron a los papás o reprendieron a los niños? No se acerquen a Jesús, no lo molesten a Jesús. El Señor los reprendió a ellos. Y si tú no traes a tus hijos a tiempo, de pequeños, y no estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando si no los traes a los valores que emanan de la palabra de Dios. No sé si ustedes sabían que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica está basada en la Biblia, y que muchas de las constituciones de los países de América están basadas en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, porque esos valores que están en la Constitución emanan de la palabra de Dios, de la palabra de Jesús. ¿Cómo sería un mundo sin ladrones? Un mundo donde no hay envidias, un mundo donde no hay adulterios, un mundo donde no hay maldad. Los mandamientos no son malos, los mandamientos de Dios son buenos. Así que si tú no acercas a tus hijos desde pequeños a que tengan esos valores, ya tarde o temprano la vida, o Dios a través de la vida, te reprenderá. Y cuando menos te des cuenta, a lo mejor tu hijo ya anda descarriado, o a lo mejor tu hijo ya anda en pasos o en caminos que tú no querías que anduviese. ¿Se han dado cuenta que nosotros hoy estamos batallando mucho con el tejido social? Y la gente dice, pues es que ¿qué está pasando en México? ¿O qué está pasando en otros países donde ya hay niños que asesinan a sus padres? Donde ya hay muchas cuestiones muy feas. Pues por falta de los valores que deberían existir. Ahora, vamos a ver algo más, una cosa más. ¿Cómo es que nosotros hoy en día, porque dice ahí, ¿qué hicieron los discípulos? Les reprendieron. Y dice el versículo 16, más Jesús, en cambio Jesús, llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Cómo les impedimos a los niños venir a Dios? ¿Cómo les impedimos a los niños venir a Jesús? Hay varias maneras. Una, por ejemplo, no trayéndolos o no acercándolos directamente a Dios. Alguien ahorita decía, yo creo que todos nosotros tenemos una Biblia en nuestras casas. Abran su Biblia a la mitad y van a encontrar el libro de los Salmos. Y le dan un poquito más hacia la derecha y van a encontrar un libro que se llama Proverbios, y es una serie de consejos para cómo andar rectamente en la vida. Entonces, yo fallo, les impido a mis hijos acercarse a Jesús cuando yo mismo no lo hago, cuando no los enseño en casa, cuando yo dejo que los maestros en la escuela, cuando yo dejo que el internet, cuando yo dejo que incluso en la iglesia les enseñen, pero yo no les enseño.
entonces hay incongruencia. Y nuestros hijos lo que quieren ver hoy en la sociedad es congruencia. Yo estaba escuchando un podcast donde hablaban acerca de muchos infantes, son infantes todavía, los que están en el tribunal de menores, y muchos de ellos daban sus testimonios que les tocó vivir en hogares, por ejemplo, donde había narcomenudeo, donde había robo. Pues ¿qué aprendieron? Ya vimos, el cerebro en las épocas tempranas aprende rápido lo que está en su exterior, aprende rápido. Y miren, hay dos tipos de enseñanza. Tú le puedes decir a tu hijo, no robes, no tomes, no fumes, o no hagas cosas malas. Y eso es una enseñanza directa, pero hay una enseñanza que se llama una enseñanza intrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Que esta enseñanza no es que tú le digas, sino que él lo percibe y él lo ve en ti. Él dice, mi papá es honesto, mi papá es una persona sana, mi papá, mi mamá y mi papá son... Y eso habla de la congruencia. Y cuando nosotros no somos congruentes, pues obviamente que nuestros hijos ven esa incongruencia y dicen, mi papá es un hipócrita, mi mamá es un hipócrita, yo voy a vivir mi vida como me pegue la gana. Esa es una manera en la que nosotros les impedimos a los niños venir a Jesús. Y otra es no dándole seguimiento a lo que se les enseña. Por ejemplo, toda esta semana sus hijos y también los hijos de muchos de los que asistimos aquí van a venir a esta escuelita que se titula Exaltado, donde vamos a estar viendo cómo Jesús tiene cuidado, Dios tiene cuidado de toda su creación, de nosotros como la corona de la creación que somos, los seres humanos, pero también tiene cuidado del insecto más pequeñito. ¿Cuántos sabían? Ahí tenemos las abejas. ¿Cuántos sabían que si las abejas, nosotros exterminamos las abejas, el mundo se acabaría? Pero Dios tiene cuidado hasta de esos insectos tan pequeñitos. Y por eso Él tiene que ser exaltado. Y eso les vamos a enseñar a sus hijos durante toda esta semana. A través de juegos, a través de manualidades, a través incluso del alimento que vamos a tomar juntos, a través de de la música que van a aprender. Pero es bien importante que todo esto tú lo refuerces en casa, porque no les vamos a enseñar nada malo. Y yo te invito, como padre de familia, que no nada más digas, ya llegaste, te fuiste desde las 8 a las 2, ay, gracias a Dios que te tienen allá, porque no estás aquí en la casa, gracias a Dios. Sino que tú veas lo que se les enseñó y lo refuerces en tu casa. Y esa es la manera en que tú puedes hacer que tus hijos se acerquen a Jesús, se acerquen a Dios. Es lo que por esta mañana yo quiero compartir con todos ustedes, y de alguna manera también a través de lo que comparto, que ustedes sepan lo que vamos a hacer con sus hijos. Y nos tengan la confianza, incluso ustedes pueden venir entre semana, nos van a venir a dejar y pueden pasar. Algún día se pueden quedar tantito y a ver, ¿qué les están enseñando a mis hijos? Porque no les vamos a enseñar nada malo, créanlo. Eso sí se los aseguro. Al contrario, sus hijos van a aprender más valores, sus hijos van a aprender cosas que les van a servir en su vida. Que Dios les bendiga, bienvenidos a todos, y pues que esta palabra no quede ahí vacía, sino que penetre en nuestros corazones y que como padres nos hagan traer a nuestros hijos a Jesús. Que no les impidamos traer a nuestros hijos a Jesús. Que Dios